Es decir, que inclusive desde la perspectiva más ortodoxa, más conservadora de quienes manejan esas reservas internacionales, América Latina está haciendo un pésimo negocio al sacar esos recursos y ponerlos afuera. Entonces, fíjese la paradoja tan brutal. Nuestros países hacen un esfuerzo grandísimo para generar un ahorro doméstico y una parte enorme de ese ahorro doméstico, una parte sustancial de ese ahorro doméstico, lo mandamos afuera. Lo invertimos afuera en inversiones financieras especulativas que justamente están alimentando esta hipertrofia que hablábamos hace un momento en Wall Street y con los papeles y los títulos valores de los mercados de capitales, ¿no es cierto?, a unas tasas nominales de interés bajísimos. Y al mismo tiempo estamos desesperados por atraer la inversión extranjera, estamos desesperados por atraer el ahorro externo, estamos endeudándonos mucho más, tanto en el sector público como en el sector privado, en condiciones en las que no necesariamente se garantiza que esos recursos vayan hacia la inversión productiva, vayan hacia la generación de empleo, vayan hacia un desarrollo sustentable. En tercer lugar, y articulando los dos pilares anteriores, está la convergencia de nuestros países hacia un esquema monetario común. Que este es un mecanismo técnico muy responsable que ha sido utilizado en el pasado en varias instituciones. De hecho, desde 1980 existe ya este sistema de compensación de pagos sobre la base del dólar en el seno de la Asociación Latinoamericana de Integración. Lastimosamente, como sigue dominada por la lógica del dólar, eso no ha permitido que nuestros países puedan generar, ¿no es cierto?, una dinámica sostenible y autónoma en el manejo de esta unidad de cuenta común, que es solamente contable. Estamos hablando de un comercio electrónico. No implica de ninguna manera, como algunos irresponsables quieren decir, que se va a sustituir físicamente la moneda corriente en el bolsillo y en las manos de los latinoamericanos. Si el Ecuador sigue queriendo utilizar el dólar, pues lo seguirá haciendo. Si los brasileños quieren seguir con el real, seguirán utilizándolo. Si los argentinos quieren seguir con el peso, lo seguirán haciendo. Esta es simplemente una compensación, un neteo de las deudas, de las cuentas de unos países contra otros, similar al que nos hacen todos los días en el Banco Central con los cheques de un banco contra los cheques de otro banco. Con la gran ventaja que eso nos va a permitir ahorrarnos de manera muy significativa el uso de las divisas que se pueden volver escasas o que se vuelven costosas. Les pongo un ejemplo concreto. Argentina y Brasil. Argentina y Brasil tienen un comercio muy desigual en el que Argentina siempre está deficitaria. Para poder comprar las cosas brasileñas, los argentinos tienen que primero comprar dólares y después comprar reales brasileños para comprar las cosas brasileñas. Y los brasileños tienen que primero comprar dólares y después comprar pesos argentinos para comprar los productos argentinos. Entonces, solo por esa transacción hay una doble demanda artificial sobre el dólar, ¿no es cierto?, que presiona al mercado cambiario y que hace que suba el precio del dólar en los mercados de cada uno de estos países, con lo cual se afecta la estabilidad de los programas macroeconómicos y del manejo macroeconómico. Con un agravante de que el país que se queda con el déficit tiene que endeudarse para cubrir el hueco. Entonces, tiene un hueco por el balance comercial porque vende menos que lo que compra, o vende menos que lo que compra, y por otro lado tiene que endeudarse adicionalmente en dólares para poder cumplir ese hueco, para poder cubrir ese hueco que se ha abierto. El momento en que empiecen a transar en sus propias monedas, los argentinos compran con pesos argentinos a los brasileños y los brasileños les compran con reales brasileños a los argentinos. Si los argentinos compran más de lo que venden, los brasileños se van a quedar con pesos argentinos en el bolsillo, ¿no es cierto? ¿Y qué les toca hacer? Hoy por hoy, parte de la perversidad del sistema financiero en el que vivimos es coger esos recursos e invertirlos en el dólar, con lo cual vuelven a presionar el mercado cambiario y alimentan la misma lógica perversa que afecta a nuestras economías.
La nueva alternativa es que esos pesos argentinos en el bolsillo de los brasileños generaría la oportunidad para invertir nuevamente en la Argentina o para comprar nuevos productos argentinos. Con lo cual hay un proceso de estabilización automática de nuestras balanzas comerciales y un fomento, un estímulo muy poderoso para la integración latinoamericana, para la compenetración de los aparatos productivos entre nuestros países vecinos y al mismo tiempo la generación de empleo y la creación de nuevas condiciones de desarrollo. Esto visto a nivel de dos países puede hacérselo a nivel multilateral en todo el continente, con una capacidad muy importante de generar nuevos medios de pago, de generar un ahorro de divisas y una mayor estabilidad para todos los países, incluyendo al Ecuador, que es un país dolarizado, y en el cual la provisión de medios de pago internos, es decir, la plata con la que circula o con la que puede generarse crédito, depende del flujo neto del comercio internacional, o sea, cuánto vendemos versus cuánto es lo que compramos. Tener esta herramienta se convierte en un elemento muy importante en estas épocas de turbulencia financiera internacional que vamos a ver en adelante. Pero no debemos perder de vista que este proceso de nueva arquitectura financiera regional no puede estar completo si no tiene como contraparte la construcción de una nueva arquitectura financiera doméstica que nuevamente ponga al sistema financiero al servicio de la producción y de la generación de empleo en el desarrollo de un nuevo modelo sustentable y equitativo que permita realmente tener expectativas y posibilidades para todos los sectores en el país. Yo con eso no quisiera cansarlos más, espero no haberlos aburrido. Muchísimas gracias.